En la columna de este domingo de El cohete a la luna, Horacio Berbisky publica una denuncia bastante picante sobre los métodos que aplicó el gobierno de Mauricio Macri contra determinados empresarios de medios de comunicación. Berbisky divulga una denuncia judicial presentada por Fabián de Sousa, dueño junto a Cristóbal López del Grupo Indalo, C5N y otras empresas, contra el gobierno de Macri por asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y peculado. La jueza María Servini de Cubría delegó la instrucción de la causa al fiscal Guillermo Marijuán, y vaya uno a saber dónde va a terminar esta causa en la Argentina, donde ya conocemos cómo es el Poder Judicial. Pero al margen de esto, lo interesante, y por eso recomiendo la lectura del artículo, es la trama que narra en relación a cómo el gobierno, a través de distintos enviados, intentó quedarse con las empresas del multimedio, del Grupo Indalo. Usó métodos extorsivos de distinta índole, apretadas a través de la FIP, enviados que le decían que se había declarado de la guerra contra ellos, amenazas de cárcel y cosas así. Es impresionante porque mientras este gobierno goza y gozó siempre del aval y el apoyo abierto de los medios de comunicación más importantes y más hegemónicos como Clarín y La Nación, sin embargo también querían ir por una emisora relativamente opositora. Bueno, de la misma manera se habían encargado de expulsar a María O'Donnell de la conducción de Ronda de Editores por la TV pública, aunque ella no lo plantee en esos términos, un programa que invitaba a algunas voces críticas y que, bueno, ahora con la nueva conducción es parte del nuevo oficialismo. Los buenos muchachos republicanos que venían a restaurar la libertad de expresión parece que terminaron usando los mismos métodos extorsivos que un Guillermo Moreno, digamos, para dar un ejemplo. Pero en el artículo hay un paréntesis de Berbisky donde destaca que entre una de las condiciones que le había puesto el gobierno a los dueños de C5N para presionarlos estaba que desvinculen al periodista Roberto Navarro, que efectivamente fue sacado del aire y de la programación del canal de cable. Berbisky afirma textualmente: fue el momento en que yo me incorporé al programa de Navarro, Economía Política, que se emite por el canal del Destape de YouTube, donde desarrollé la participación de la familia presidencial en el blanqueo de capitales, que había anticipado en Página 12, cuando Berbisky escribía en Página 12. Después agrega: su propietario, Víctor Santamaría, fue amenazado por el gobierno de padecer la detención, como ocurriría poco después con Cristóbal López y de Sousa. Y me censuró una nota sobre el blanqueo y otra sobre el doctor Glock. Berbisky llama al doctor Glock a Claudio Bonadío justamente porque es un juez un poco pistolero. Le denunciaron o le censuraron esa nota porque Bonadío lleva una de las causas contra el que llama el portero, o sea, Víctor Santamaría, que es el secretario general de los empleados de edificio acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y agrega: quien intercedió por Santamaría ante Macri fue el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Macri le preguntó por qué le interesaba tanto. Porque es el jefe del principal partido de la oposición en la ciudad, con el que tengo que negociar para sacar las leyes, le respondió Larreta. Así es, concluye Berbisky, los mayores negocios inmobiliarios no hubieran sido posibles sin los votos que maneja el propietario de Página 12. Revelador, aunque no desconocido, obviamente. Pero más destacado aún si se tienen en cuenta dos cosas: que la ciudad de Buenos Aires fue el bastión desde el que se proyectó
el partido de Macri, a tal punto que muchos opositores en su momento en el balotaje del 2015 llamaron a votar a Martín Lustó, hoy candidato a senador por Larreta, porque decían que era la manera de frenar a Macri y que se quede en la ciudad. Y dentro de la ciudad, el negocio inmobiliario está en el corazón de los recursos del oficialismo. Y como hemos denunciado innumerable cantidad de veces en este programa, no es el único área donde hay una especie de cogobierno con Larreta y la oposición. Santamaría, al que Berbisky llama el garante de las leyes de los negocios inmobiliarios de Larreta en el bastión del macrismo, acaba de lograr que alguien muy cercano a él, la periodista Gisela Marciota, sea designada como la candidata a vicejefa de la fórmula opositora que encabeza Matías Lamens. Minucias de la pequeña política, seguro, pero que hablan de su crisis y de sus métodos. Ahora, ¿esto sucede en la ciudad solamente y es una excepción? No creo. Tenemos el ejemplo nacional donde gran parte del llamado peronismo del medio, que hoy está en el frente de todos, especialmente Sergio Massa, votó todas las leyes necesarias para el gobierno de Macri en el inicio de su gobierno y gran tiempo después. En la provincia de Buenos Aires, otra trinchera importante de Cambiemos, con María Eugenia Vidal nada menos, el masismo ejerció una especie de cogobierno directamente. Pero hay otros ejemplos que se pueden dar. Por ejemplo, Córdoba, el kirchnerismo bajó sus listas para favorecer a Juan Schiaretti y ahora el gobernador va a las elecciones nacionales con boleta corta, que es la exacta medida de boleta que necesita Macri. El santafesino Omar Perotti le tuvieron que sacar con un tirabuzón que apoyaba a la fórmula de Alberto Fernández, pese a que todos también en Santa Fe se rindieron a sus pies en las elecciones provinciales. O sea que hasta desde su lógica y estrategia electoral son facilitadores y sostenedores de la derecha y del macrismo. Ya algunos salieron a criticar a Berbisky porque no es el momento de ventilar estas cosas, lo de Santamaría, Larreta, etc. En realidad para algunos nunca es el momento. Con un razonamiento que es un poco raro, piensan que cuando están en la oposición no se los puede criticar porque lo favorece a Macri. Y si llegan al gobierno no se los puede criticar porque hay que bancar el proyecto. Entonces, para estos sectores, el mejor crítico es aquel que no critica nunca. Siempre se cuestiona a quienes no apoyamos este tipo de unidades que restan, para decirlo de alguna manera, con el argumento trillado de que le hace el juego a tal o a cual. Pero si se mira no lo que dicen y lo que agitan en la televisión o en las tribunas, sino lo que hacen, bancar los negociados claves de la meca del PRO en la ciudad, apoyar desvergonzadamente a quien es la figura más potente de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y encumbrar a los gobernadores que son las muletas del macrismo, realmente, nos preguntamos realmente, ¿quién le hace el juego a la derecha?